Y esta semana estamos de forma especial en Santomera y hoy teníamos que visitar uno de los lugares más emblemáticos, la Casa del Huerto, que data de 1756 y en cuyo interior, además, encontramos una almazara. Allí tenemos a nuestro compañero Antonio Liza. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues precisamente estamos en una de las casas más emblemáticas y casi símbolo del municipio de Santomera, esta Casa del Huerto, que se llama también la Casa de los Murcia, que porque aquí también estuvo esta familia muchísimo tiempo. Una casa señorial, además con sus rejas de buche de paloma, como vemos al fondo, un patio espectacular, pero lo mejor de esto es que alberga una almazara que está prácticamente intacta desde la década de los 70, que se dejó de utilizar. Si ustedes quieren ver esa almazara, quieren ver cómo estaba y cómo está prácticamente, que está casi intacta, como les digo, no tienen nada más que quedarse con nosotros porque le vamos a enseñar esa importancia de esa almazara, porque no olvidemos que Santomera tuvo hasta 8 almazaras antes de ser el limonar de Europa, uno de los municipios más jóvenes de la región de Murcia. No olvidemos que en la década, a finales de la década de los 70, Santomera se separó del municipio de Murcia. Por eso, esto también sigue siendo una buena huerta. Esa almazara en unos minutos se la enseñamos completa. Pues esto y mucho más es lo que tenemos hoy Murcia Conecta en este viernes 9 de octubre. Empezamos el programa 1184. Estamos viendo el magnífico patrimonio que tiene Santomera. Hemos estado toda la semana con ellos, estaremos también, como siempre, el resto de programas de Murcia Conecta, pero son semanas especiales. Vamos a conectar con nuestro compañero Antonio Liza, que está en la Casa del Huerto, un lugar que además en el interior conserva esa almazara que vamos a recorrer. Y es otro de esos sitios que seguramente le estemos enseñando hoy a mucha gente por primera vez, Antonio. Así que tenemos mucha responsabilidad de Murcia Conecta. Mucha responsabilidad, y he de reconocer que yo, que conocía más o menos Santomera, me acabo de dar cuenta que me faltan muchísimas cosas por conocer. Por ejemplo, esta almazara, que no sabía que estaba prácticamente intacta. Mirad qué tornillos de madera, cómo tenían que ser la maquinaria para prensar la aceituna, la oliva, para sacar el aceite. Fíjate que son más grandes que yo, tampoco que sea yo muy alto, pero imaginaos, esta maquinaria se dejó de utilizar en los años 60, es decir, no hace muchos años, porque no sabíamos, por lo menos yo, que Santomera, aparte de ser la cuna del limón, el limonar de Europa, era uno de los sitios donde más aceite se hacía, y muy importante porque hasta 8 almazaras. Cristina González, que es arqueóloga, nos va a explicar esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí. ¿Hasta 8 almazaras? Sí, teníamos 4 aquí en Santomera y otras 4 en la zona de La Matanza, del campo de La Matanza. Aquí la más antigua era la de los Mesegueres, de finales del 18, y las otras del siglo XIX. Esta en concreto que estamos ahora, me dices que se dejó de utilizar prácticamente hace 50 años, como mucho, el año 60, empezó ya a dejar de funcionar. Sí, efectivamente, antes de la Guerra Civil se paralizó la producción. Durante la Guerra Civil, a modo de anécdota, parece ser que estuvo aquí escondida la Virgen del Rosario, la patrona de Santomera, y posteriormente se puso en funcionamiento en la posguerra por la necesidad de productos como el aceite, y ya se paralizó totalmente en los años 60. Estos tornillos que estábamos viendo, lo que hemos visto antes, ese hilo enorme, imagino que sería para prensar la uva, que iba directamente ahí. Sí. Perdón, el aceite, estamos hablando de prensa. Quiero decir. Sí, bueno, estos tornillos pertenecen a otra de las prensas. Vente para allá que te vea mientras tanto. Pero esta es la prensa de Viga y Quintal, que es la más antigua de la almazara, una de las más antiguas y una de las pocas que se conservan en toda la región de Murcia. Es que además estamos viendo esto es maquinaria de prensa. Sí, efectivamente. Aquí... Fijaos qué madera tan sumamente grande, qué colañas enormes porque tiene una capacidad enorme, ¿no? una fuerza enorme. Sí, sí, esto funcionaba allí abajo, en aquel pozo estaba el quintal, se le daba vueltas para que esto subiera y después bajara y prensara el pie o cargo y saliera. Pasa por ahí, Cristina. Aquí estamos viendo algo muy curioso, porque mirad, ¿cuánta gente hemos pasado? Bueno, yo creo que todo el mundo hemos pasado por la calle Paseo de Corbera, que es la que va del lateral de la Iglesia del Carmen hasta la estación, hasta las vías. Fijaos, esta prensa, que es más moderna, es metálica, esto está hecho ahí. Si ustedes se acuerdan, al final de la calle de Corbera hay un edificio, la fachada de un edificio enorme, que era donde estaba la fundición que hizo precisamente esta prensa. Sí, esta es una prensa hidráulica
que es de principios del siglo XX, la más moderna de la almazara y que ya permitía producir mucho más aceite con menos trabajo, ¿no? Estas prensas que eran más manuales. Permitidme que también que os presente a Miguel Pallarés, que es arqueólogo, profesor de Geografía e Historia. Bueno, ellos pertenecen a la Asociación Patrimonio de Santomera, que no lo he dicho, evidentemente son los que están promoviendo el cuidado y mantención de todas estas cosas, son de Santomera, edificios y demás. Estamos en la Casa del Huerto, pero Santomera tiene muchos más edificios bastante emblemáticos y muy antiguos. Buenas tardes, Antonio, muchísimas gracias por contar con nosotros, con la Asociación Patrimonio de Santomera, para darle visión al trabajo que venimos haciendo. Y como bien dices, Santomera es un municipio, un pueblo que no estaba situado, tiene mucha historia en la sierra, pero lo que es el núcleo urbano en la época antigua no existía. Se da sobre todo a partir del siglo XVII. Eso ha generado una serie de edificios desde el siglo XVII, pues como la Casa de los Frailes, hasta el siglo XVIII como la Casa del Huerto, la Almazara, el Molino del Siscar, y pasando por el siglo XIX con Casa Grande, la Quinta de Don Juan, en fin, Fíjate la cantidad de edificios que tenemos en Santomera y conocemos prácticamente la que ahora mismo es la sede de parte de las concejalías, que está en el centro del pueblo, y quizá la Casa del Cura, pero hay un montón de casas, ¿verdad? No te vayas porque quiero acompañarnos en esta visita, porque como veis es como si el tiempo se hubiera detenido. El polvo está aquí todavía encima de lo que fue esa almazara, que además tenéis un proyecto bastante hermoso. Aquí estarían los silos donde el aceite reposaría, ¿verdad? Sí, efectivamente, aquí después de la decantación, que sería ahí en tinajas semisubterráneas, ahí estaría donde se depositaría para que cada productor se llevara su aceite. Aquel depósito también hay un depósito ahí metálico, que es el más reciente, que iría junto con la prensa esta hidráulica. Y ahora vamos un poco a la joya de la corona, porque estamos viendo pues esa parte de las prensas, esa parte de los silos, pero fijaos lo que estamos viendo ahora mismo. Esto, que era de tracción animal, además fíjate como está la solera, que se llama, que es el sitio por donde iban los animales dando vueltas para prensar el aceite, quizás es la parte más antigua, ¿verdad? Sí, bueno, este es el molino donde se depositaría la aceituna, ahí en la tolva, y el animal tiraría dando vueltas para que se fuera prensando la oliva para después pasarla a las prensas. Se formaría una pasta que se pondría en las prensas, en el pie o cargo, para que después saliera el líquido amarillo, el aceite. Miguel, creo que tenéis, bueno, esto lógicamente está tal cual, pero hay un proyecto bastante hermoso que es recuperar esto para que sea visitable. Hombre, eso sería lo ideal, ya que además esta almazara forma parte de la Casa del Huerto, que le integraba en su momento bastante más terreno del que hay ahora mismo, integrada por la casa que hemos visto antes. La casa que sería un poco la casa donde vivían, digamos, los dueños de lo que son los terrenos de alrededor, que no eran pocos. Correcto, la casa que fue desde 1756 adquirida y fue pasando a varios dueños hasta que la desamortización de Mendizábal recayó en la familia de los Murcia. Esa casa la integraba la ermita, que también se modificó de sitio, todo un jardín que, pues, dadas las circunstancias, pues hoy se encuentra en menores dimensiones, y la Quinta de Don Juan, que también es un poquito posterior, del siglo XIX. O sea que esto era un conjunto que iba desde la Nacional, desde la carretera hasta la acequia, con un gran entorno, la verdad. Porque esto será restaurado y será una visita obligada a la gente que venga a Santomera a conocer esta almazara, porque ahora mismo está visitable, solamente hay que limpiar un poco el polvo, ¿no? Efectivamente, sí, hay que limpiar el polvo y hacer unas cuantas cosas más. Pero bueno, también hay que decir que se ha conservado gracias al empeño del último dueño, que era don Claudio Hernández Ros, Murcia, que restauró el tejado y todo eso. Además las tejas han sido guardadas para que sean las originales en la hora de recuperarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya habéis visto, voy a ponerme al lado de uno de los silos para que veáis el tamaño que podían tener para decantar y, por supuesto, el aceite posara para poder ser vendido. Aquí, en Santomera, sorpresas que tiene Santomera, que hay que venir a visitarla.